hablando de profecías, también se nos enseña que en los últimos tiempos el pueblo de Dios deberá, pues, vivir en el campo, ¿no? Ujú. ¿Cómo miras eso? ¿Cómo tú lo estás viviendo o compartiendo con otros? Y, por ejemplo, hay algunos que piensan que va a haber un momento en que toda la iglesia, por así decirlo, va a decir, ya, hay que vivir en el campo o ya hay que consagrarse. De lo que has estudiado, de lo que has leído, Dios te ha mostrado ahí en la palabra. ¿Cómo ves eso? ¿Qué nos puedes decir un poco de ese detalle? Yo creo que el tema de la salida de las ciudades es un tema que a veces, si no se aborda a la luz, vuelvo al mismo tema, a la luz del amor de Dios, a la Ujú, luz de Cristo, como todo, ¿no? Las ujú. profecías. Si Sí, yo leo las profecías ujú, y no estoy empapado del amor de Cristo, las profecías me van a generar temor, claro. ¿sí? Este tema puede producir fanatismo como cualquier otro, Ujú, como cualquier cosa que no se haga a la luz del amor de Cristo. exacto. Cuando uno lee las profecías, por lo general la gente le da temor, pero uno tiene que recordar esto. El apóstol Juan y, y el profeta Daniel, que fueron los Ujú, que recibieron las profecías, claro. tenían una característica en común, que ellos eran grandes receptores del amor de Dios. Mm, O sea, el apóstol Juan se lo llama el discípulo amado por la amada, sí. al profeta Daniel se le dice, tú eres muy amado. El Ah, ángel le dice cuando le va a... ¿Por qué se dice esto? Esto no es casualidad. mm, No es que Dios ame más a algunas personas que a otras, sino que hay personas que son más abiertas a recibir el amor de Dios. Por eso son más exacto. amados, Sí, porque son más abiertos a recibir. O es sea, Dios correcto. no puede obligarnos a recibir lo que nosotros no queremos. Entonces, solamente a estas dos personas muy amadas Mm, se les reveló las profecías porque eran capaces de soportar las visiones en mm, el marco del amor de Dios como mm, una revelación de su amor. exacto. Entonces, si yo leo las profecías de Daniel y Apocalipsis sin el lente del amor de Dios, sin estar empapado, muy probablemente degenere en temor, alarmismo, fanatismo, todas las cosas que nosotros conocemos que, de hecho, yo he sido parte, o sea, todos hemos sido de alguna manera parte, receptores o transmisores de algún mensaje equivocado con un tono equivocado. El Sí, claro. mensaje de salir de las ciudades tiene algo de esto también. Ujú, Yo creo que hay que salir de las grandes ciudades, no cuando venga la ley dominical, mm. sino cuando uno pueda, o sea, cuanto antes. Elena G. White dice Pueda, más cuanto bien. antes, Exacto. ¿no? Ahora, creo que mucha gente ha salido para vivir una peor calidad de vida que Ujú, la que tenía en las grandes ciudades. así es. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Bueno, yo he vivido parte de esto, ¿no? De no darle una casa digna a mi familia, Mm, de que no tenga todas las necesidades cubiertas, diciendo, no, mm, no, no, usted va a sacar a su familia al campo y su casa no va a estar goteando por todos lados para que claro, tenga humedad y su claro. familia se enferme. No, no. Usted no va a pasar frío. Mira, te voy a Mm, comentar una cosa. Yo hace unos pocos años, antes de mudarme acá, yo vivo hace un año en Puerto Rico, pero ujú, antes estaba viviendo en un pueblo apartado. O sea, yo me fui de la ciudad donde vivía a un pueblo apartado, sí. ¿no? En ese pueblo apartado, a menos que uno viva en el trópico, que vive en Colombia, Mm, esos países que están ahí cerca del Ecuador, sí. en invierno hace frío. En Ujú, invierno hace frío. sí. Y yo tenía ahí mi estufa a leña. Yo pasaba la mitad del día cortando leña. Esa leña se consumía de una manera que ustedes no se imaginan. Y, y si no, tenía que tener una calefacción a gas. Y Mm, no en cualquier parte vos podés tener una calefacción a claro, gas y tenés que tener el claro. dinero. Entonces, yo me di cuenta que mucha gente dice, vamos al campo, y yo los animo a que lo hagan, Mm, pero que se aseguren de tener las cosas necesarias claro. para poder Preparación. afrontar esa situación. ¿Por Sí. qué? Porque si vos te vas a vivir una calidad de vida peor que la que tenías en Mm, la ciudad, yo veo un gran problema con ese. Ahora, después busquen ustedes en YouTube, mm, le invito a la audiencia, yo creo que uno no tiene que andar con lujos ni nada, no. pero creo que a veces nosotros, por mi experiencia lo digo, porque siempre lo voy a cargar en mi corazón,
he hecho sufrir privaciones a mi familia innecesarias, cuando Dios no me pedía eso. claro, claro. Busquen en YouTube cuando puedan. Hay un matrimonio que son adventistas que ellos visitan la casa de Elena G. White en Estados Unidos. Ujú, Una casa, y vean ese video. Estamos hablando de los años finales de 1800, ujú. principio de 1900. Y vean la casa donde vivía Elena G. White. Ella no vivía en una cueva. No, Ella no vivía en una cosa que, no, no, no. estaba Era bien. una de las primeras personas de ese estado, que no recuerdo ahora dónde era, Estados Unidos, que tenía electricidad en su casa. Era una Mm, casa amplia, una casa bien hecha, sin, o sea, no con lujos ni cosas ostentosas ni nada por el estilo, claro, pero era una casa que estaba bien. sí, Yo veo muchos hermanos que piensan que el mandato del Señor es vayan a pasar privaciones a un lugar donde no van a hacer nada absolutamente por nadie. Entonces, no. habiendo hecho este marco Ujú, que te estoy diciendo, sí, entiendo que sí es necesario, que hay muchas cuestiones que están sucediendo en las ciudades que van a ir quitándonos la libertad. O claro, sea, se nos va a ir quitando la libertad. claro. Tenemos, entre otras cosas, eh, o sea, aparte de la contaminación del aire, contaminación electromagnética, tenemos una vigilancia Mm, pero nosotros no salimos por eso. Salimos principalmente para contemplar la obra de la creación, que es el segundo libro de Dios. exacto. Es el segundo libro de Dios. Mm, Entonces, a todas aquellas personas que tienen el deseo de salir, yo ahora vivo en Puerto Rico. Puerto Rico, los que conocen saben que es prácticamente, no sé cómo decirlo, pero es un gran campo. O mm, sea, cuando vos estás, salvo la ciudad de San Juan, que es una metrópoli, que es la capital, digamos, sí, ahí, que es realmente una gran ciudad, que es donde por lo general está la delincuencia y bueno, muchas cosas. sí, El resto de Puerto Rico es montaña, monte, selva, bueno, claro. es realmente muy bonito, y después está el mar y no hay más nada, ¿no? Ujú, Pero yo creo que el objetivo de Dios, por lo que dice la sierva del Señor, es que aprendamos del segundo libro, que amén. aprendamos a contemplar la naturaleza, que aprendamos a, a contemplar la obra del Creador y a escuchar su voz, porque el primer libro es la Biblia, pero el Claro, segundo es el de la creación. claro. Y nosotros no salimos para escondernos de la persecución, Mm, más mm, allá de que si salimos tenemos más libertad, eso sí, es verdad. claro, Obviamente, obviamente hay menos vigilancia en el campo, hay menos intervenciones del Estado, etcétera. Pero no claro. salimos para escondernos de una persecución. La sierva del Señor dice en Evento de los Últimos Días que mucha gente que, bueno, cuando salga la ley dominical, ella dice que es la señal para abandonar las grandes ciudades, Ujú, obviamente que ya es la última oportunidad para abandonar las grandes ciudades y ujú, prepararse para abandonar las pequeñas en búsqueda de lugares retraídos mm, en las cuevas. Estamos hablando ahí, ya estamos hablando de cuevas, del ujú, monte, del bosque, claro, lo y que más alejado. hasta ese lugar te van a ir a buscar. Eso es Claro, lo que dice la sierva del Señor, te van a ir a buscar ahí. Entonces, mucha gente está saliendo al campo pensando que se tiene que esconder de la persecución, pero no es para esconderse de la persecución, es claro, para contemplar la obra del Creador, es para claro. estar en contacto con la naturaleza Así y es. estar un poco más descontaminado de muchos tipos de contaminación que hay en la ciudad. En Sí, ese sentido, yo creo que es necesario, creo que es bueno que lo hagamos, claro. y lo que veo mucho en el ambiente adventista y sobre todo en el ambiente de los ministerios independientes, lo veo un poco, o sea, no tanto en la iglesia adventista oficial porque por ahí no hay tanta hincapié en salir, Claro. pero en los ministerios independientes que hay más hincapié en salir, Sí. siento que mucha gente sale bajo amenaza. Ajá. Yo no creo, o sea, yo no creo que nada que se haga movido por el temor Mm, viene de Dios, ¿no? claro. Cuando hemos entendido la salvación, obviamente Sí. cuando estábamos perdidos, obrábamos por el temor y era la única manera en que Dios podía de alguna manera llamarnos. Pero cuando Claro. entendimos la salvación, ninguna cosa que se haga basado en el temor termina bien. Sí. Así es. Y he visto, hermanos, mucha gente volver tristemente, eh, porque han ido a buscar algo que no era lo que Dios quería. Mm, O sea, yo creo sí en la contemplación de la naturaleza, ¿no? mm.
como objetivo, ¿no? Quería mencionar algo, precisamente lo que mencionas, que algunos lo hacen por miedo. En Romanos 14, 22 y 23 dice, la fe que tú tienes, guárdala para ti ante Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Y la última parte del 23, todo lo que no procede de la fe es pecado. Es decir, como tú mencionas, el vivir en el campo, ahorita me hablas un poquito de lo de la reforma pro salud, vivir en el campo en realidad es seguir el modelo que Dios puso con Adán y Eva. Dios no los puso en Exacto, una ciudad. El estilo de vida patriarcal es el que autosustentable, es el que Dios siempre ha tenido y va a seguir en el cielo, ¿no? Así exacto, que debe ser esa la razón. Si Cristo viene mañana o de aquí a 100, 1000 años, no importa. Ese es el lugar donde Dios quiere que forme su carácter, además, ¿no? exacto. Pero es más Es, importante por lo que mencionas. Ahorita ya las leyes te están prácticamente haciendo que desobedezcas a Dios. Vas a vivir Ujú, en un entorno así. Una de las citas que dice la NFA, ¿no? Que estaremos libres de la interferencia de enemigos. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales, las leyes de construcción van a hacer invivible exacto. obedecer a Dios en la ciudad, ¿no? Está llegando a ese límite, ¿no? Hay una mención, me hiciste acordar a lo que mencionaste. Elena G. White menciona bastante, cuando habla acerca de las ciudades, a los sindicatos, Sí, ¿no? Ella exactamente. menciona a los sindicatos y a las sociedades secretas. Es muy interesante porque ella menciona ambas cosas Ujú. casi como si fueran primas, Sí, ¿no? Es que realmente eso es así. O es sea, correcto. la sociedad secreta y los sindicatos. De hecho, las sociedades secretas como la masonería fueron sindicatos en su Mm, comienzo, un sindicato de constructores, etcétera, claro. pero se va a vivir mucha agitación social, muchas protestas, muchas huelgas, muchos cortes, muchos incidentes en los cuales nos podemos llegar a ver involucrados de Mm, alguna u otra manera y, y realmente para preservarnos de todo eso y limpiar nuestra mente es claro. necesario, o Es sea, es correcto. necesario.